Saben ustedes, en el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Matthew, Mark, Luke, and John. Now, the first 3 are called the synoptics. Los 3 primeros se les conoce como los sinópticos. ¿Por qué? Porque ellos describen los eventos de la vida de Jesucristo. They're called synoptics, the 3 of them, because the 3 of them, they describe the events in the life of Jesus. But then the 4th one, John, is not called the synoptic because it's different. It's not describing the events, but it's explaining the events. No describe los eventos, Juan, por eso no es un sinóptico, sino que explica los eventos en cuanto a la vida de Jesucristo. Por eso, en los sinópticos, ustedes ven que siempre comienzan narrándonos el nacimiento de Jesucristo. In the synoptics, we always begin the Gospels with the narration of the birth of Jesus Christ, but not with John. Con Juan no es así. This is the way that John begins. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Okay? Now, here, John is writing to everyone because the synoptics, they had a special target. For example, Matthew, the main target was the Jews. Juan está escribiendo, es un evangelio universal para todos, porque los otros evangelios tenían un propósito específico, como Mateo era para los judíos. And then Mark was for the Romans. Marcos era para los romanos. Y Lucas era para los griegos. Luke was for the Greeks. But John is the universal, is for all of us. For all of us. Okay? Gentiles and Jews, for everybody. Okay? Para gentiles y judíos estaba escrito para todos. Entonces, los griegos usaban este concepto de la palabra. The Greeks used this concept of the word. The philosophers, they had an idea about the word. Ellos tenían un concepto. Entonces Juan está usando este concepto para que entendamos acerca de Jesucristo. So John is using this Greek concept about the word so that we can understand, or in those days, they could understand better who Jesus was, okay? Because this was the meaning of the word, okay? The word for the Greeks, it meant wisdom, okay? Wisdom. For them, they could see everything around them and they could see that, wow, everything has laws behind it. Everything is in order. You know, there is wisdom behind. It's like nowadays, some experts in science, now they have acknowledged, even though some of them, they don't acknowledge God, the way that we believe God to be a person. They say, well, no, but we acknowledge there is intelligent design behind everything, So that concept of wisdom for the Greeks is similar to the modern concept of intelligent design. Esta palabra para los griegos significaba sabiduría, que es un concepto similar al que hoy en día los científicos, muchos de ellos han reconocido que detrás de todo lo que hay diseño inteligente. ¿Sí? No quieren muchos de ellos reconocer que esa inteligencia es Dios, el Creador, y prefieren nomás decir, pues sí hay un diseño inteligente, sí, tenemos que reconocer tal cosa. We do recognize that there is intelligent design in everything, but they don't want to acknowledge that intelligence comes from God. That is God, the creator, the one that created everything. Okay? So when we read, in the beginning was the Word, okay? In the beginning was somebody that had perfect wisdom,
And that by speaking, he created everything. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio ya existía la palabra, quiere decir que en el principio ya existía esa persona que tiene la sabiduría y la inteligencia para crear todo lo visible y lo invisible. Entonces, vemos, ¿verdad?, que la primera palabra de Navidad, the first word of Christmas, is that Jesus is the incarnate word. Jesucristo es la palabra encarnada. Jesucristo es la palabra encarnada, porque nos dice, and the word became man and came to live among us. Y la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Se fijan que sí? Juan está narrándonos el mensaje de la Navidad, pero de una manera diferente. As you can see, John is telling us about the Christmas message, but in a different way. He's explaining, not just presenting the events, but explaining who Jesus was, who was that baby. That baby was that wisdom that the Greeks considered to be perfect wisdom behind everything. And now we see John telling them, well, that wisdom is Jesus. Para los judíos, ¿verdad? Les dice, miren, esa sabiduría que ustedes ven que está permeada en todo el universo, en todo lo que ustedes pueden ver y entender, esa sabiduría se hizo humano. Esa sabiduría es Cristo. Se hizo hombre y vivió entre nosotros. And live among us. And live among us. Es algo, ¿verdad?, que muchas veces las personas van a decir, ¿quién ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios, por eso yo no puedo creer en que Dios exista. I don't believe in God. I don't believe that He exists. Nobody has seen God. Yeah, they saw Him. He became flesh. Sí lo vieron. Él se hizo humano y habitó entre nosotros. Por más de 30 años, for more than 30 years, He lived among us. And many people saw Him. Muchas personas lo vieron. Entonces no podemos decir que nadie ha visto a Dios. So we cannot say that nobody has ever seen God, because we saw His manifestation in human form. Vimos su manifestación en forma humana. Por eso es que el apóstol Pablo, también conociendo el concepto de la cultura en la que él estaba predicando y ministrando, ¿verdad?, que había judíos, griegos, romanos, y había la mentalidad, ¿verdad?, de la filosofía griega. Entonces, él presenta a Jesucristo así, ¿verdad?, como la palabra, como la sabiduría de Apostle Paul, understanding the culture that he was preaching to, that were Greeks, Romans, and Jews. He presents Jesus as that wisdom, okay, that wisdom that is behind everything. Look what it says. It says, because of God, you are in Christ Jesus. He is God's wisdom for us and more. In Christ, we are put right with God and have been made holy and have been set free from sin. Por Dios estás en Cristo Jesús. Él es la sabiduría de Dios para nosotros y más. En Cristo somos reconciliados con Dios, santificados y libres del pecado. So we can see here what God's wisdom is able to do and to provide for us sinners. See? A lot. He can put us in right relationship with God. Nos puede poner en correcta relación con Dios. Nos puede santificar. We can be sanctified or holy. That means separated from sin. Significa separado, apartado del pecado. El hacernos santos. Nos puede liberar del pecado. We can be free from sin. Because we know that sin is right just within us. It's part of us. We have that inclination. And if we don't have Christ,
sin is going to rule over us. Sabemos que el pecado está dentro de nosotros, en nuestra naturaleza caída. Y si nosotros lo dejamos que tome control, toma control de nuestra vida y nuestra vida se vuelve una vida de pecado. But in Christ, now we have the option. We don't have to be ruled by sin, but we can be ruled by Christ. Pero en Cristo tenemos esa opción de ya no ser gobernados por el pecado, controlados por el pecado, sino ahora ser gobernados por Jesucristo, por Él. ¿Okay? Entonces, vemos, ¿verdad?, que el mensaje de la Navidad es que Dios, la palabra que es Dios, se hizo humano. That's the message of Christmas, that the Word, and the Word is God, and the Word became human. That's the birth of Christ. That happened. That's what we are celebrating. Okay? That's what we are celebrating. Okay? Now, the second word that we have is that Jesus is the creative word. Okay? Jesucristo es la palabra creadora. Es nuestra segunda palabra para esta Navidad. Porque dice ahí en Juan 1:3, John chapter 1 verse 3, it says, through Him, that means through Jesus, through the Word, all things were created. And there is nothing that He did not create. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas y no existe nada que Él no haya creado. ¿Okay? ¿Se fijan quién era Jesucristo? Can you see who Jesus was? The creator of everything, visible and invisible, lo visible y lo invisible. ¿Okay? Y es algo tan tremendo, ¿verdad? El pensar sobre la creación. It is so awesome just to think about creation. Look, let me just give you a small example about God's creation. Déjenme les doy un pequeño ejemplo de la creación de Dios. Aquí nosotros vemos que esta es la galaxia en la que nosotros vivimos. Aquí está la Tierra. This is the galaxy where we live. The Earth is here in this galaxy. It's called the Milky Way Galaxy. Se le llama la Vía Láctea, la galaxia de la Vía Láctea. Y aquí, ¿verdad?, está formada por estrellas, planetas y lunas. It is made of stars, planets, and moons. And they're all different. You know, the stars, the planets, and the moons, they're all different. Son diferentes, ¿verdad?, los planetas, las estrellas y las lunas. Entonces, vemos, ¿verdad?, que ahí estamos. Somos un puntito pequeño. We're just a little dot here in this galaxy. Now, let me give you some information about the galaxy that we live in. It says, recently scientists have said that there are more than 100 billion planets in the Milky Way galaxy and at least as many stars and moons. Just think about 100 billion planets in our galaxy. Nomás pónganse a pensar lo que nos dicen los científicos, ¿verdad? Que hay más o menos como 100 billones de planetas en nuestra Vía Láctea. ¿Okay? 100 billones de planetas, de estrellas, de lunas. Pónganse a pensar nada más lo que son 100 billones, 100 billion, okay? Just in our galaxy. Okay, keep that in mind. Just in our galaxy. No más en nuestra galaxia. Ahora fíjense lo que dice. Currently, in 2020, it was estimated that there are around 2 trillion galaxies in the observable universe. Okay? Lo que nos dicen es que en el 2020 se estima que existen 2 trillones de galaxias nada más que se pueden observar. ¿Okay? 2 trillones de estas galaxias que se pueden observar. Can you think just about that? The awesomeness of God? Just by looking at His creation that is awesome, can you imagine God?
the creator of everything, al ver la grandeza de la creación de Dios, podemos imaginarnos, entonces Dios, qué grande, qué grandeza de Dios para que Él sea mucho más grande que su creación. Por eso, ¿verdad? Salomón, cuando edificó el templo, that's why when Solomon built the temple, the biggest, the greatest temple of the Jews, the first one, el primero, el más grande que construyeron, él dijo, but will God really live on earth? You see, he had a concept of God, that God was so great, but just by looking at the greatness of his creation, God has to be super great. But will God really live on earth? Not even the highest heavens, and we already have an idea of the heavens that he created. Not even the highest heavens cannot contain you. How much less this temple I have built? He was comparing the temple with all the galaxies and all God's creations. And he says, if all that I just showed you cannot contain God, he says, how can this building contain God? Okay? ¿Cómo va a poder, dice, ser posible que habite Dios en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Él estaba comparando, ¿verdad? Un templo hecho ahí en la tierra comparado con la creación de Dios y todas las galaxias, como ahorita acabamos de ver. Es decir, si todo eso no te puede contener, pues menos este pequeño edificio te va a poder contener la grandeza que tú tienes. Entonces vemos, ¿verdad? La grandeza de Jesús. Para que no lo tengamos en menos. Él es la palabra creadora. We should always have Jesus in high regards because he is the creative word. He created everything visible and invisible. Okay? And the word number 3 that we have, Jesus is the rejected word. Jesucristo es la palabra rechazada. Can you imagine? The creator of everything, such an awesome God, such an awesome person, and being rejected. ¿Se pueden imaginar ustedes lo magnífico, lo grandioso de este Dios, de esta persona en la que se encarnó y ser rechazado? Ser rechazado. Porque fíjense lo que dice John 1:11, it says, he came to his own people and even they rejected him. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Okay? He came to the Jews and the Jews rejected him. And not only the Jews, he says, even the Gentiles. Even the Gentiles. Vino a los de su propio pueblo, a los judíos, y lo rechazaron, pero también, ¿verdad? Da la idea de que vino también a los gentiles, a los no judíos, y también lo rechazaron. He was rejected. The Bible says he was rejected by all. Él fue rechazado por todos. Fue rechazado por todos. Okay? Es por eso, ¿verdad? Que en el versículo 10, in verse 10, it says that he came into the very world he created, but the world did not recognize him. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. No quiso creer que era verdaderamente Dios encarnado. They didn't really want to believe that he was God in the flesh. That's why it was easy for them to say, crucify him, crucify him, crucify him. Fue por eso que era fácil para ellos decir, crucifícanlo, crucifícanlo, crucifícanlo. Y es por eso que Pedro en su primer mensaje que les predica, les dice, ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo suena? That's why in his first message, Paul told them, you killed the author of life. The author of life. The creator in the flesh, in his humanity, he was killed by them. Al autor de la vida en su encarnación humanizado, lo mataron
decidieron que no darle el valor. They didn't value him as God. No lo evaluaron como Dios. Dijeron, no, crucifíquenlo. Okay. So we see here that Jesus is the rejected word. Él es la palabra rechazada. El Dios que hizo todo lo posible para poder entrar en la vida del hombre pecador y poderlo salvar, y el hombre, en vez de apreciar eso, lo rechaza. You see, God made everything possible for us to know him and to have him as God our Savior. And what happened? We rejected him. And that's been the story of humanity throughout the ages. Y esa ha sido la historia de la humanidad a través de las edades. Él ha sido rechazado. Nowadays, according to statistics, here in the United States that is considered a Christian nation, more and more they are rejecting the Bible, rejecting the gospel, rejecting Jesus. Supuestamente aquí los Estados Unidos se la conoce como un país cristiano. Y de acuerdo a las estadísticas, más y más, la nación rechaza la palabra de Dios, la Biblia, rechaza a Jesucristo como único Salvador para los pecadores, rechaza el Evangelio. Entonces, se sigue repitiendo, ¿sí? We continue the same repetition of rejecting the Savior, Jesus, okay? But we know that not 100% of all people in his days and throughout history and in nowadays, they have rejected Jesus. Sabemos que no el 100% de todas las personas en el tiempo de Jesucristo, a través de la historia y en nuestros tiempos, han rechazado a Jesucristo, a la palabra encarnada. No lo han rechazado, because in our last word we have Jesus is the received word. En nuestra última palabra que tenemos del mensaje, Jesucristo es la palabra recibida. Recibida, porque dice, but to all who believed him and received him, he gave the right to become children of God. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. So you see, some have believed in him and received him. And only then you can become a child of God. Y solamente así, by believing and receiving him, you can become a child of God. Únicamente así, creyendo en Jesucristo, recibiéndolo personalmente como su Salvador y Señor, es que la persona puede llegar a ser un hijo de Dios. Porque se tiene la idea errónea de que todos somos hijos de Dios. We have a wrong idea that everybody is a child of God. No, everybody's a creature, a creation of God. La Biblia dice que todos somos criaturas, creación de Dios. Y todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo cual nos da un gran valor que nos distingue del resto de la creación. And the Bible tells us that we all were created in God's image. And that's where our value comes. And we are different from the rest of creation because of that. But we're not all children of God. Pero no todos somos hijos de Dios. Only those that believed in him and received him, he gave the right to become children of God. Okay? Because now, when you believe in him and receive him, now you become part of his family. Part of his family. And now
you're going to be a child of God. Porque cuando se cree en Él y se le recibe, entonces uno viene a formar parte de la familia de Dios. La familia de Dios. Es por eso, ¿verdad?, que los que hemos creído y recibido a Jesucristo entre nosotros nos llamamos hermano, hermana, hermano, hermana. That's the reason why among those that have believed and received Jesus, we call ourselves brother, sister. Hey, brother, sister. Because we know, we are aware that we belong to God's family now. Why? Because I believed in Jesus and I received Jesus. You see? So that's salvation. So salvation is not about being religious, belonging to a church, but believing and receiving the Savior, the only one that can forgive our sins and save us from sin. Entonces, esto es la salvación, creer y recibirlo. La salvación no tiene que ver nada con religión, con buenas obras, no, sino con creer que Jesucristo es el único Salvador, porque Él era Dios y Él es el único que puede salvar a su creación, a nosotros. Y entonces lo recibe uno como su Salvador personal y entonces es cuando una persona nace de nuevo, comienza una vida nueva. That's when you truly believe in Jesus and you receive Him as your personal Savior and Lord, you are born again and a new life begins. Una nueva vida comienza. Pero primeramente se tiene que creer. The first thing that we have to do is to believe. And sometimes, I was in the past an unbeliever. And when I started to listen, when I first went to the church, that I was sitting like you are sitting there listening, I was saying, I was not believing. I was struggling to really believe. Me pasó a mí, yo antes no era creyente y cuando primeramente visité una iglesia cristiana, que fue esta, ¿verdad? La primera que yo visité, y sentado allá atrás que estaba oyendo, estaba con que, yeah, right, well, sí. Estaba batallando para creer, estaba luchando, I was struggling in believing, but little by little, as I kept coming and listening of the Word of God, the Bible says, faith comes by hearing the Word of God. Poco a poco, conforme seguí asistiendo, dice la Biblia que la fe viene al oír la palabra de Dios, continué escuchando y poco a poco fue bajando mi lucha contra la incredulidad. So little by little, my battle against believing began to decrease, little by little to decrease, until I had full saving faith only in Jesus Christ. Hasta que llegó el punto en que tuve una fe salvadora únicamente en Jesucristo. ¿Okay? No en religión, no en buenas obras, sino en un Salvador. ¿Okay? En un Salvador. I came to that full saving faith in Jesus Christ, not in a church, not in a religion, not in good works, but only in that person, Jesus Christ. Porque Él es el único que nos puede salvar. ¿Quién puede salvarnos de nuestros pecados? ¿Quién puede perdonarnos de nuestros pecados? Who can forgive our sins? Only God. And Jesus came for that. Y para eso vino Jesucristo, para morir por nuestros pecados en nuestro lugar. He came to die for our sins and to take our place. He received the punishment that we deserved. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él. Es por eso, ¿verdad?, que podemos ver que Jesucristo también puede ser la palabra recibida. Y para usted, ¿qué es Jesucristo? ¿Una palabra rechazada o la palabra recibida? For you, be honest. Is Jesus a rejected word or a received word? Just answer that question right there in your mind. You don't have to raise up your hand or nothing, just right there in your mind. Is Jesus your Savior or not? ¿Es Jesucristo su Salvador o no?
Are you trusting only in Jesus, not in religion? ¿Está usted confiando únicamente en Jesucristo, no en religión? Vamos a orar. Let's pray. Let's bow our heads. Let's bow our heads. And if you need to receive the Word of God, if you need to receive Jesus as your personal Savior, this is the time. Si usted necesita recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy es el día. No es por casualidad que usted haya venido esta mañana. It's not by coincidence that you're here. It is God. God brought you here with that purpose. With the purpose so that you can come to know the Lord Jesus Christ as personal Savior. Ese es el propósito que Dios lo trajo aquí a este lugar para que usted pudiera oír el Evangelio y pudiera creer en Jesucristo y ahora tenga la oportunidad de recibirlo. That's why God brought you here, so that you can believe in Jesus and receive Jesus into your heart, into your life, para que usted pueda recibir a Jesucristo ahí en su vida. Si usted no lo ha hecho y en esta mañana usted quiere entregarle su vida a Cristo porque cree en Él, pero necesita recibirlo, levante su mano en alto y yo puedo guiarlo en una oración. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo y comenzar una vida nueva. If you want to begin a new life, you need to give your life to Christ. And if you want to give your life to Christ, because now you believe in Him, now you need to receive Him. So just raise up your hand right where you're at, and I can lead you in a prayer. Is there somebody here that wants to give your life? You want to give your life? God bless you. God bless you, young man. Somebody else that wants to give? You want to give your life to Christ? That's a new beginning. Okay. Just raise up your hand and say, yes, I want to give my life to Christ. Okay. I want to receive Him into my heart. Lo quiero recibir en mi corazón y comenzar una vida nueva. And I want to begin a new life. A new life. Eso es lo que nos ofrece Jesucristo, el poder comenzar una vida nueva, como lo hizo conmigo. Lo puede hacer contigo. He did it with me. He gave me a new life. And He wants to give you a new life. But you need to receive Him. And it's so easy. You just, with sincerity, with all your heart, you can ask Him, Jesus, come. Come into my heart. Come into my life. Give me a new life. Es tan sencillo, pero tan poderoso poder decirle, sí, Señor Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, cámbiame, hazme una persona nueva, porque yo necesito una vida nueva. I need a new life. Somebody else? We have a young man that has just made that decision. Ahí tenemos un joven que acaba de hacer esa decisión. Do we have somebody else that wants to give your life to Christ? God bless you. Dios le bendiga. Somebody else? This is the real message of Christmas. That's why Jesus came. Este es el verdadero mensaje de la Navidad. Esa es la razón por la que Cristo vino. Porque quiere perdonarnos y salvarnos a nosotros los pecadores. He wants to forgive us and to save us because we're sinners. Somebody else, by raising your hand, you say, yes, lead me in a prayer. God bless you, young man. Somebody else? ¿Alguien más? ¿Alguien más que está luchando? If you're struggling there, just surrender. Surrender to the Lord. Si usted tiene una lucha interna, ríndase al Señor y levante su mano y dígale, sí, yo me rindo. Me entrego a ti, Señor. I surrender and I give my heart to you. No? Okay, so I'm going to lead you in a prayer and you just do it there in your heart, in your mind. Lo voy a guiar en una oración y usted la hace ahí en su corazón.
I thank you, God, for leading me to the truth. Te doy gracias, Dios, por guiarme a la verdad. And now I know that Jesus is the only one that can save me. Ahora yo creo y lo sé que Jesucristo es el único que me puede salvar y perdonar de mis pecados. I open my heart, I open my life, abro mi vida, mi corazón, so that you can come in and become my personal Savior and Lord of my life. Y abro las puertas de mi vida y mi corazón para que tú vengas y seas mi Salvador personal y el Señor de mi vida. Me rindo a ti, I surrender to you. From now on, I will live for you. De aquí en adelante viviré para ti, en obediencia a ti, obeying you, Lord, and giving testimony to people that I have been born again and that I have a new life in Christ. Y continuaré a través de esta vida dando testimonio a las personas que me rodean de que tengo una nueva vida en Cristo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de adoración, de alabanza que pudimos tener. Y gracias por este tiempo de Navidad que nos guía a que podamos recordar verdaderamente quién es Jesucristo. And we thank you, Lord, for this season of Christmas that we know that has the purpose of reminding us about Jesus Christ, who He really is. So we thank you for those that have given their lives to Christ. Te damos las gracias, Señor, por aquellos que acaban de entregar sus vidas a Jesucristo. Y pedimos, Señor, para que puedan continuar firmes en la fe, siguiéndote a ti, asistiendo a la iglesia para continuar creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. And we pray that those that have just given their life to Christ, that they may continue attending church so that they can grow in the knowledge and in the grace of our Lord Jesus Christ. We ask it in Jesus' name and for His glory. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y para su honra y su gloria. Amén.